Cermecop es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive Cermecop, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivecermecop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y aquí entonces vamos a seguir conversando con nuestro SIFU, Carlos Collao. Querido Carlos, enséñanos un poco en base a alguno de esos casos que te tocó analizar, ¿cómo se hace el análisis criminalístico de un caso en forma correcta? Porque a veces yo he mirado en los procedimientos y veo que no hay selle del sitio del suceso, entra y salen los perritos, la gente, no sé, siento que necesitamos un poquito más de rigurosidad. Cuéntanos de algún caso que te haya impactado y cómo se analiza. Bueno, la verdad que en el programa que nosotros hicimos como el comisario no abordábamos tanto desde el punto de vista policial, sino que lo abordamos más desde el punto de vista humano. Yo me dedicaba a entrevistar a los afectados. Pero en Ya. rigor a su consulta, por ejemplo, tocamos el caso en pantalla, en televisión abierta, muchas veces el caso de Tomasito, por ejemplo, que está todavía ahí en veremos, que todavía está sintiendo Pendiente. que todavía no tenemos una respuesta a pesar de todos los análisis que se han hecho. Y tú vas analizando el caso conforme a la información que está disponible en prensa, que está disponible en redes sociales. Pasó con el tema de Fernanda Maciel también, que también tuvimos ahí quizás algún entredicho con algún diputado que llegó alguna vez al canal, cuando no se sabían muchas cosas. Que era, él decía, el diputado Charper decía que era en ese momento, que era el ícono de la mala investigación. Entonces Oh, yo le decía al diputado, bueno, la verdad que yo entiendo entonces, diputado, le manifesté ese día que usted tiene acceso a la carpeta investigativa. Porque claro, para, pero ¿cómo puedo opinar con tanta propiedad? no, me dijo, pero es que usted dice otra cosa entonces, pero si estaba ahí, sí, pero a ver, ¿cuántas veces entró Carabinero? Hasta ese momento, tenemos que situar esta conversación en el momento histórico de la investigación. Recién se había encontrado el cuerpo de Fernanda. Entonces yo le manifestaba, ¿y usted tiene la certeza de que ella siempre estuvo ahí? Ah, me Y miró. claro, eso nadie podría haberlo tenido. Hasta este momento, y de hecho le manifesté, hoy día no es el momento de hacer un análisis de qué fue lo que falló, porque está una investigación en marcha. Ya ahora, hoy día podemos hablar de que se han cometido errores, de que hoy día podemos decir, pero ya cuando leíste el libro, pero a medida que tú vas Claro. desarrollando la historia, tú tienes que ir dando ciertas hipótesis y analizando lo que normalmente hace la policía para ciertos tipos de casos. Me han tocado analizar casos en los cuales yo no soy especialista. ¿Y cómo lo hago? Como a uno le dicen por lo menos el día anterior qué casos vamos a tocar, yo me comunico con mis colegas que son especialistas en algunos temas para preguntarles y que ellos me suban a la micro y me dicen, Carlos, para estas investigaciones, narcóticos hace esto, extranjería maneja este tipo de información. Y ahí uno va aportando desde el punto de vista policial lo que normalmente hace la policía para estos casos, cómo se lleva la investigación, que era algo que hasta ese momento, doctora, nadie comentaba en televisión. Todo el Claro. mundo todo el mundo se paraba y decía, es que los protocolos, cuando empezaron el término protocolo, porque hubo un boom del término protocolo, para todo era protocolo, para ir al baño era protocolo, para prender la luz era protocolo, todo era protocolo. Entonces llegó un momento donde muchas personas, y es que los protocolos no se cumplieron, los protocolos no se cumplieron. Entonces a mí me tocó una vez en la red decirle a una de las animadoras, ¿usted conoce los protocolos que utiliza la policía para la búsqueda de personas perdidas? Cri, 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 Es que cri. no, ¿cómo opinar? Entonces, ese es el problema. Todo el mundo habla de que no se cumplen los protocolos y nadie conoce los protocolos. Entonces, ¿cómo vas a saber si se efectuaron o no? Los protocolos no es una llave mágica. No es que si yo sigo el protocolo voy a tener siempre un éxito en una investigación policial.
son muchas las variables que se van jugando al momento de empezar a investigar. Y así empezamos. Mi idea personal fue acercar un poquito la labor policial en palabras simples, sencillas, a las personas que normalmente ven un matinal a esas horas de la mañana. Esa era mi idea. Entiendo. Esa era mi idea. Yo no quiero hablar de términos técnicos. Y en ese sentido, ¿en algún minuto tú sientes que puedas como recopilar algunas historias, escribirlas, tal vez comentarlas en forma sistemática? Bueno, ya lo estás haciendo en tu programa, pero ha habido casos emblemáticos. Recuérdanos un caso de Cintia Balcázar, de cómo se avanzó en el análisis de ese caso. Fíjate que una vez nos llegó una información, doctora, de una mamá, una señora ya mayor, que venía peleando por justicia de su hija que había sido asesinada, quemada. Ella yo no sé si puedo hablar todas estas cosas a esta hora en su canal. Sí, 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 sí. había sido además torturada y había una información de que además ella se encontraba embarazada y además su posible hijo, su hijo, no se encontraba presente en ningún dato de la autopsia. Por lo tanto, no, fue tremendo. Y empezamos a conversar con la mamá de Cintia y la teníamos ahí al aire porque obviamente ella nos va contando en el momento. Yo voy haciendo las preguntas y ella me dice que su hija era una chica que 28 años aproximadamente, por lo que recuerdo, que en realidad aparentemente estaba embarazada. Ella había caído porque tenía una pareja que la trataba muy mal. Era un gallo maltratador. Ella iba y venía a la casa del papá porque estaban separados, y un día desapareció, simplemente desapareció. Y empezaron a buscarla y a ella la habrían encontrado en un sitio de Riazo, en la comuna de Pudahuel, en las condiciones que yo le manifesté. Al, Claro. al tiempo después llegó la policía de investigación, llegó un colega de la brigada de homicidio a preguntar por ella, por las circunstancias, y de repente, porque claramente no era una muerte natural, había acción de Evidente. terceros, no había que ser muy inteligente para eso. Y cuando empiezan a conversar, ella le dice, ¿y qué pasó con mi nieto o nieta? Mm. Y ahí el policía empezó a mirar porque no tenía ninguna información, entonces empezó a chequear sus apuntes y no había ninguna información en la autopsia que dijera esto. Cuando empezamos a desarrollar el tema y empezamos a ver cuáles habían sido los conflictos, porque la fiscalía no siguió investigando, no siguió trabajando, nunca llegó a saber exactamente quién había sido el autor de este delito. Teníamos un amigo mío, que quizás usted lo conoce, que es una persona que trabaja, que es un psíquico, que trabaja encontrando personas, a quien yo le tengo mucho afecto y le tengo mucha fe. Ya. Y él le dice, nosotros siempre le pedíamos, de hecho los programas que tienen mayor cantidad de vistas son los programas donde está él. Ya. Y él le empieza a relatar a ella una situación y le empieza a describir a una persona. Y la señora quedó pálida en cámara. Porque lo Pálida. conocía. Claro, claro que lo conocía. Y era una persona muy, que no lo dijimos en pantalla, entonces no lo quiero decir hoy día, pero era una persona Obvio. muy directa. Y él le dice, mire, yo lo veo, él es bajo, él tiene estas características, siento un olor extraño, veo que él mueve cosas con las manos, que como que entrega algo, le dan dinero, algo hace, pero yo lo veo en la calle. Y primero en el programa ella recuerda que ella dice, no lo recuerdo, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Ok, no pasó nada. Cuando ya dejamos de estar al aire, ella nos dice, sí, yo sé quién es. Y esa persona trabajaba vendiendo pescado en la calle. Oh, Esa persona es de las personas características y ella hace un match de una información que le habría dado el hijo de Cintia en esa época, cuando él tenía 9 años, hoy día tiene más de 20, y él ya. le dijo en su momento, abuela, déjate de hinchar porque tal persona fue el que le hizo daño a mi mamá. Así que imagínate cómo vamos quedando todos ahí helados. Espeluznados, claro. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Existen en Chile las investigaciones de los cold case, de los casos fríos, de los casos que no han tenido solución en 10, 20 años? ¿Existe una división o una fuerza policial que esté dedicada a eso? No,
No existe en Chile una división como en Estados Unidos, como usted bien lo dice, que se llaman los casos fríos, los cold cases. Eso no existe en Chile, lamentablemente. Los casos hoy día ni siquiera se quedan prácticamente en poder de la policía, porque toda esa información se manda a la fiscalía y es el fiscal el que quizás, si en algún momento le llega alguna información para sacar del archivo algún caso, podrá investigar o no. Y va a depender también de la condición en que haya quedado jurídicamente, si es que puede seguir investigando o ya prescribe el delito o se le va el tiempo de investigación cuando él formaliza una investigación. Porque yo puedo hacer como fiscal puedo hacer una investigación desformalizada, que es cuando yo no le digo a usted que la estoy investigando, y puedo tenerla mucho tiempo, hasta que yo haga todo mi tema y reúna toda la información que necesito para formalizarla. Y ahí yo lo llamo y le digo, señora Carolina, yo tengo información, usted está cometiendo un fraude y por lo tanto de ahora en adelante la formalizo. Y de ahí tengo hasta 2 años para poder investigar. Yo no sabía que existían como estos tiempos y que prescribían algunos delitos violentos, también prescriben. O sea que si no encuentras a nadie, ¿en cuánto tiempo ya la justicia no va a actuar? Depende del delito. Hay algunos delitos que prescriben, que tienen una cierta cantidad de tiempo, que son 7 años, 8 años, esa es una parte más jurídica para mí, pero hay una cantidad de tiempo que es desde cometido el delito, muchas veces se sabe quién es el autor y se busca al autor. Y si tú no lo encontraste en una cierta cantidad de tiempo, prescriben. Hoy día se ha postulado que, por ejemplo, los delitos que son ligados al área sexual no prescriban. Y Ah, eso pero con menores o con personas de cualquier edad. con menores de edad por lo menos. No tengo claro si las personas Ya. adultas hoy en día también ocurre ese mismo principio, pero por eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde llega una señora muy mayor y se acuerda que en su época, perdón el caso, pero Bill Cosby le habría Sí, tocado el claro, trasero hace 50 años atrás. Entonces, claro. y se investigan y se van detenidos, ¿eh? No es tan simple. Es Bueno, es uno de los que antes se normalizaba esa conducta, era como que era una incidencia, pero ahora claramente el respeto por los derechos del ser humano, de no ser humillado, de no tener contacto violento o siquiera un roce con otra persona, es un derecho absoluto. Y bueno, es lo mismo que como se enseñaban los padres a los hijos a punta de coscacho. Eso también ahora la sociedad tiene una mirada completamente distinta y yo creo que el respeto parte evidentemente por la casa, por lo que los niños ven en sus casas. Y no solamente en la casa, nosotros como profesores de artes marciales nos pasa lo mismo. Nosotros Ya, tenemos un contacto físico con nuestros alumnos y por lo tanto hoy día tenemos que tener un nivel de precaución muy elevado. Antiguamente si estábamos elongando con un alumno o alumna, menor, peor si es menor de edad, y ella se encontraba, por ejemplo, sentada con sus extremidades separadas y bajando el cuerpo, tú antiguamente, y uno mismo como alumno, te tomaban de las caderas y te bajaban para poder obtener un mayor grado de amplitud. Hoy día tú ya no lo puedes tocar con las manos. Tú ya tienes que oh, usar, no. Nosotros en mi escuela tomamos un equipo que se llama un guante pao, que es un guante que se toma, que tú le metes una manito aquí y tienes ya, una asa y te queda todo un tema que se usa para golpear con los codos, para golpear con las manos y con la patada. Y tú con ya. eso te pones en la cadera del alumno o alumna y tú tomas ese equipo y con ese equipo tú presionas. Impresionante. Eso, fíjate que una de las cosas que me llamó la atención aquí también en el área médica es que un papá reclamó porque a su hijo una doctora le había abierto la boca y le miró la garganta con un bajalengua. Entonces yo pensé, pucha, eso, ¿cómo se hace para que un niño lactante te abra la boca voluntariamente sin que lo toques? Hay que hacer las cosas con una delicadeza que no solo sean correctas, sino que parezcan correctas, se vean correctas, se perciben. Hay que ponerse en la piel del otro, en el fondo. Sí, Eh, hay que tener más claro, cuidado. Yo bueno, lo conozco. Ujú. claro, mira, increíble estas cosas, no se me había ocurrido esto del guantelete que hay que ponerse, porque en el fondo lo que se evita es el contacto físico, entiendo. Bueno, fíjate que Exactamente. ahora que pensé en piel, pensé al tiro en la piel de la mujer, los femicidios.
alcancemos a conversar un poquito de este crimen violento que es un agregado de culpa el que tú tengas un vínculo fundamentalmente emocional o familiar con la persona que es tu mujer asesinada. Cuéntanos de por qué crees tú que esto ha ido en aumento desgraciadamente en los últimos años. Yo pienso que hay un tema psicológico detrás que tiene que ver tanto por el lado de la víctima y por el lado del victimario. Hoy día no las relaciones entre parejas, ya sea de índole incluso homosexual, ya no son como antes porque ya la gente no permite ciertos tipos de abusos que antiguamente se cometían en la sociedad. Hoy día Claro. nuestras mujeres están, obviamente que ya trabajan, no dependen económicamente de nadie y por lo tanto también se hacen respetar, que es lo que corresponde. O sea, en eso estoy súper de acuerdo. Hoy día, cuando ese hombre muy apegado a ese machismo extremo, a esa mentalidad, no sé si psicopática, Retrógrada. Claro. retrógrada, piensa en que la persona con la cual está compartiendo su vida es de su propiedad. Y ahí empiezan los conflictos. Y ahí empiezan los Claro. conflictos. Y hoy día tenemos un pequeño, yo no sé si hay un aumento o no, claro, porque obviamente que el homicidio a una mujer, ahí tenemos que pensar muy bien esto, ¿ah? Hombre mata a hombre, mujer mata a mujer, mujer mata a hombre, hombre mata a mujer. Mono no mata Claro, a mono, como decía la película, claro. pero sí esto ocurre en la sociedad. La sociedad está violenta. No tiene una capacidad de poder decir, ¿sabes qué? De tener esa necesidad de ser un poquito más sensible, tiene un término preciso que se me fue ahora, que ser un poquito más consciente con la persona que tú tienes al frente. Y hoy día se ha dado de que los varones están reaccionando con un poco más de violencia. La mujer no está permitiendo que eso ocurra, lo que me parece perfecto, y obviamente que hoy día tenemos medidas, y obviamente que hay más también personas que están detrás de esto, investigando esto, y se está instalando estas agendas de género que yo no sé si el día de mañana van a tener un buen resultado o no, ya lo tenemos en Argentina. Argentina gasta una cantidad de dinero impresionante en el tema este de las culturas de género y todo, y los feminicidios, como le dicen ellos, siguen subiendo. O sea, Claro. parece que este es un tema que es un poquito más grande que simplemente instalar operadores políticos en este tema de género en ciertas partes de la sociedad. Exactamente. Nos quedan 2 minutitos de programa. Querido Carlos, te quiero agradecer, pero antes me queda una última pregunta. ¿De dónde vienen las armas automáticas? ¿De dónde vienen? ¿Por dónde entran? ¿Cómo es que llegan a comercializarse en la feria libre? ¿Cómo es cómo tuvimos ese acceso tan libremente a las armas? Las armas que están siendo hoy día utilizadas por el narcotráfico, por el crimen organizado, todas son importadas desde el extranjero. Ya. Hace 2 semanas atrás se detuvo un segundo container lleno de armamento automático y semiautomático, armas largas incluso, que venía entrando por tierra desde Argentina a Chile, por vía Mendoza. Pero Hace así, en un camión. en un container. En un Oh, container. Fue detenido en Argentina y el destino final era Chile. era Chile. Así es. Hace años atrás, en la aduana en el norte de Chile, se encontró también un par de containers, recuerdo que fueron 3, llenos también de armamento que venían hacia Chile. Entonces, son las medidas. ¿Cuál es un grave problema que tenemos, por ejemplo, en los puertos? Que Ya. las empresas que mueven los containers son privadas. ¿Qué significa esto? Que no hay mucha presencia del Estado, no sé si será una garantía o no que el Estado esté metido ahí, hay que ser honesto también, pero las personas que están trabajando ahí son extranjeras, son chilenas, son de todos lados. ¿A qué voy yo? No pensemos mal, pero por ejemplo, si viene un cargamento de droga desde, digamos, Colombia, que es un país que sabemos que todo el mundo exporta droga a todo el mundo, y tenemos otros colombianos que están trabajando ahí,
¿Quién nos garantiza a nosotros que ellos no estén en comunicación y que este señor, que es este agente aduanero, que trabaja en ese agente aduanero, pueda mover los containers del lugar y poder facilitar que esa droga o ese armamento salga del puerto? Es un Pero tema... ese es el equivalente, claro, el equivalente a que tú le pagas a un, no sé, a un profesional para que saque de la última fila y ponga encima de la fila una solicitud de empleo, por último. Eso va a existir siempre. Sí. Por desgracia, da lo mismo la nacionalidad, da lo mismo cuando no hay honestidad, cuando el dinero es tu meta, en la meta en sí misma, va a ocurrir ese tráfico, ¿cierto? Doctora, Querido Carlos. en 2 segundos, solamente Sí, para terminar justamente la idea, para que no quede que era un tema solamente de nacionalidad. Yo iba a terminar el ejemplo con lo que acaba de ocurrir con el IDIC, con el tema del robo de las armas de 82 armas de fuego recién. claro. ¿Te acuerdas? Bueno, Sí, eso era chileno. Por lo tanto, claro. como usted bien dice, no un tema de nacionalidad. Era solo un ejemplo para que se entienda lo vulnerable que era el sistema. Pero y además que las repartían como con delivery, así como que iban dejando las armas así a domicilio. Entonces, una Tal cosa cual. impresionante. Querido Carlos, se nos pasó volando este programa. Te agradezco tanto, invito a todos a revisar, ¿cierto?, ese programa de YouTube que se llama El Comisario, y te felicito por tu Academia de Artes Marciales, que Gracias. seguramente tanto como ejercitar el cuerpo, ejercita el espíritu de esos niños. Yo sé que los golpeó la pandemia, que fue duro, y ahora, bueno, echarle para adelante. Así, ahora hay que echarle para adelante. Sí, me despido de ti y me quedo con así, me quedo con Exacto, mis ¿no? auditores, eso, para despedir este lindo programa. Nos vemos en una próxima oportunidad, querido Carlos.